Último momento. Amigos, ¿son los amigos? La oposición llega a Casa Rosada. Bueno, un capítulo que se da continuidad para aquellos memoriosos, revisionismo corto del debate presidencial 2015, ¿lo recuerdan? Bueno, allí Daniel Scioli se comprometía a hacer una herramienta permanente de colaboración y consulta, tiempos de consenso y de diálogo, pasos, no hay tanta lejanía en algunos conceptos, sí en otras, y es la senda que le interesa remarcar al gobierno. En imagen, Frigerio, ministro del Interior, y Domingo Pepo, gobernador del Chaco, justicialista. Sí. Así es. Llegó para hablar sobre los planes de emergencia en Chaco por el tema de las inundaciones, ¿no? Chaco está pasando un momento muy difícil con las inundaciones, incluso pueden ver en Twitter las fotos del ganado bajo el agua y demás, ¿no? Pero bueno, el gobierno aprovechó esta ocasión, ¿no?, para difundir esta foto de los primeros gobernadores de la oposición, ¿no?, que se acercan a consensuar políticas, a hablar sobre lo que está pasando en la situación económica. El próximo sería el gobernador de Entre Ríos, ¿no?, Gustavo Bordet. Sí, y además hay que tener en cuenta algo que venimos remarcando siempre en Noticias, en un ejecutivo devaluado, el perfil de Frigerio es, digamos, el más apto para esta etapa El más de conciliador. diálogo. Claro, exacto. Bueno, es el que tiene encargado las relaciones con las provincias, ¿no?, también. Es sí, su función. Digamos, parte de la estructura del ministerio, sí. Pero el carisma político de Frigerio, algunos en off the record, otros a micrófono abierto, lo destacan para dar un solo dato. Cuando se desató la peor crisis de la construcción, fue Frigerio a la UOCRA a hablar con empresarios y sindicalistas para atenuarlo. Bueno, ese mismo criterio lo está aplicando hoy. es el hombre elegido para el acercamiento de este decálogo de los 10 puntos, es el hombre que estuvo en las reuniones con, por ejemplo, Pichetto. Sí. Sí, Es el hombre que estuvo y que habló de la famosa carta a Cristina Fernández de Kirchner. Sí, y los apellidos que estamos observando en la lista, los que comentaba Juan, confirman una cosa. El gobierno no tiene tiempo y este diálogo, consenso, decálogo, como se quiera plantear, necesita eso. Es una herramienta vital para transitar lo que estamos transitando en medio de una crisis económica que sigue siendo letal. Ahora, mañana es un día bisagra. Porque Posteriormente, por supuesto, a la presentación del libro de Cristina. y sería, en mi modesta apreciación, sería considerar que es bisagra el decálogo. Son gestos políticos. Digamos, acá lo que está en problema, mal que nos pese a los periodistas políticos, son los datos duros que maneja mucho mejor Juan que yo. Es decir, ahí está la alternativa. ¿Qué hacer con todo esto? Porque el tren está en marcha. Recordemos que uno de los puntos del acuerdo es una distribución equitativa de los recursos hacia las provincias. Claro. ¿No? Déjame sumar a Cele Fierro del MST para preguntarle, primero lo que decía el Graf, ¿se viene la reunión Macri-Cristina? Y segundo, ¿esta foto es un acto de grandeza? ¿Es oportunismo? ¿Cómo lo ves? Están intentando, son manotazos de ahogado por la situación que está viviendo el país. Nosotros lo venimos planteando ya desde semanas atrás, cuando salieron primero los grandes anuncios de los precios esenciales. Bueno, la semana pasada fueron estos 10 puntos, que lo cierto hay que ver qué sucede con estas reuniones, porque hasta hace días nadie le quería firmar los puntos al gobierno con algo particular, porque es un gobierno completamente devaluado, que está haciendo todo lo que puede para llegar y terminar su mandato, llegar a las elecciones con la economía y con los planes un poco más tranquilos, pero lo cierto es que cada día es por hora o por minuto siguiendo la economía para ver cómo va a avanzar o para atrás. Lo cierto, quienes no le quieren firmar hoy esos acuerdos, a ese pack de 10 propuestas al gobierno, después lo que hay que discutir es cuáles son las propuestas que tienen ellos o ella como gobierno para seguir, porque lo cierto, nosotros lo planteamos así desde el MST, son qué puntos, cuáles son los puntos que hay que seguir adelante. Para nosotros el primero, y es el que no toma ninguno, es justamente romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la deuda, porque toda la redistribución que quieren hacer o los puntos de acuerdo va a contramano del pago de intereses de deuda. Por eso para nosotros es claro cuáles son los puntos que hay que seguir, empezando por ese, pero continúa con la estatización de todos los servicios públicos, continúa con una ley
que prohíba despidos y suspensiones. Bueno, porque uno si no, de no los se puntos, va Celeste, a avanzar en ese sentido en beneficio de la población, porque lo cierto es que lo que se quiere discutir es cómo se saca el país adelante y ninguna de estas propuestas plantea concreto cuál es el 2020 que se viene, que es un 2020 donde va a haber que enfrentar nuevamente los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que va en contra de las trabajadoras y los trabajadores. permitime acotarte, dentro de los puntos, no cayó muy bien, obviamente, en ningún sector enfrentado al gobierno, y sobre todo los sindicatos, que uno de los puntos hablara poco menos de flexibilización laboral más allá de la que ya se está ofreciendo en el mercado de trabajo, ¿no? Tenemos pruebas a la vista, sindicatos de petroleros, aquellos que acortaron sus convenios y demás, que son de coyuntura, pero invitante a dialogar con recortes sobre 252.500 empleos perdidos en el último año, es una jugada arriesgada. No pasó por alto esto en la invitación al diálogo. Yo quería preguntarte, Celeste, ¿cómo considerás que va a impactar en el electorado esta foto o posible foto entre Mauricio Macri y Cristina? Y en realidad nosotros lo venimos planteando así desde el MST, que tiene que ver con cuáles son los proyectos políticos que van a seguir, porque de hecho los dos sectores utilizan el enfrentamiento entre ellos para posicionarse uno sobre el otro, pero lo cierto es discutir en serio cuál es el proyecto político de país que se viene de cara al 2020, que para nosotros es lo fundamental. Y en ese punto, desde el MST seguimos insistiendo que la alternativa y quienes planteamos la salida concreta a esta situación política y económica que vive el país es desde los sectores de la izquierda. Por eso insistimos en la necesidad de la unidad de la izquierda. Mi precandidatura a presidenta es justamente al servicio de unir y renovar este espacio. Por eso seguimos insistiendo al Frente de Izquierda que no hay que perder más tiempo para alargar de verdad una alternativa política que plantee cuáles son los puntos centrales para salir de esta situación y no seguir en esta falsa polarización, porque con distinta velocidad seguir pagando y seguir acordando con el Fondo Monetario Internacional es más ajuste para nuestro pueblo. Bueno, y es tiempo de encuestas. Hace unos días se conoció la de Isonomía, ahora la de Sinopsis. Sí, 2.360 casos en todo el país. ¿Y qué resultados arrojan estas? Bueno, mira, acá tenemos cómo le preguntaron a las personas, ¿no?, que encuestaron, cómo evalúa el desempeño del gobierno de Mauricio Macri. Ahí tenés, bueno, acá tenés el resumen, 54% negativo y 26,2% positivo. Muy malo, 39,9%. Muy bueno, 9,4%. Es muy alta la imagen negativa y, a ver, una de las cosas que muestra esta encuesta es que se está achicando un poco esta brecha. Está subiendo un poco la positiva y está bajando la negativa. En las encuestas de Isonomía había un leve repunte de Mauricio Macri. Así es. Se va achicando la brecha. Se va achicando la brecha, los candidatos empiezan a aparecer. Estamos muy lejos de las elecciones todavía. Sí. Le preguntaron a las personas, ¿cómo cree usted que será la situación económica del país dentro de un año? ¿No? ¿Estará mejor? ¿Estará peor? Un año en la eternidad. Estará igual en un año en Argentina. Bueno, 35,7% dijo que va a estar peor. Asuma quien asuma. Sí, exactamente, 22,4% igual. O sea, ahí tenés, mira, acá tenés casi 60 puntos que cree que va a estar igual o peor. Mejor el 29,2%. Partiendo de la base que si y está no igual, sabe- estamos mal. Sí, claro, entre igual y peor es muy alto. A ver ¿cómo cree usted que será su situación económica personal, no cómo estará el país? ¿Cómo te va a ir a vos el próximo año? Bueno, creo que son más optimistas con el país Sí. que consigo mismo, Mucho ¿no? pesimismo. Igual 33%, un tercio. Peor, otro tercio. Es decir, 2 de cada 3 personas creen que va a estar igual o peor en el próximo año. Y solamente 23% dijo que la situación económica personal Ahora- va a ser mejor. Y a ver, mira esta. En su opinión, le preguntaron a las personas, ¿cuál es el principal problema que afecta al país? Y acá aparecen algunas ¿No sorpresitas. estaba el ítem de los políticos? No. Los políticos no estaban Los todavía, poli- pero bueno, la habría que policía, ponérselo. Habría que la poner. policía, los políticos. Tal cual. Habría que poner. Bueno, a ver, se mantiene
se mantiene el ranking, digamos, quién gana la inflación, 40%, Sí. pero va avanzando en segundo lugar algo muy importante que es el desempleo, el temor a perder el empleo, ¿no? 2 de cada 10 personas Lo que dijeron, remarcamos cotidianamente. tengo Durante- miedo de perder el empleo. Y hay que remarcar esto. Durante, no sé, una década, Sí. Sí. esta brecha estaba similar, pero esta estaba al tope. Inseguridad. La inseguridad. ¿Qué será? ¿Que mejoramos en inseguridad? Bueno, Bueno. No, que cambiaron las la prioridades. inseguridad Dejá que te acote algo o la antes- seguridad, en antes de materia de ir al seguridad, panel. Luis, digo, es uno de los puntos salientes, podríamos decir, de este gobierno, con Bullrich, con el protocolo Sí, de... para discutirlo una eternidad. Pero Claramente, pero quiero- es su caballito de Te quiero batalla. referir a un analista. Digamos, Germán Reiniero a veces analiza el contexto y me dice, cuando hablamos de inseguridad, también enfoca que la inseguridad es social. Y le digo, no te entiendo. Que mucha gente, por la primera y segunda columna, está perdiendo el acceso a la salud. Y esto es tratamiento odontológico, pediatría, psiquiatría. O sea, empezaron a recortar gastos. Y esto también es inseguridad, Bueno, pero social. Recién se conocieron datos del INDEC, de la encuesta permanente de hogares, que dice que 1/3 de los argentinos se atiende en el servicio público, en Exacto. hospitales públicos. Ya dejaron muchos Claro. la prepaga. 1/3 está en, en esa situación. Vamos a sumar a Víctor Colombano, que es un hombre del PJ de la ciudad, y preguntarte sobre estos números, Víctor. Digo, la inseguridad estuvo al tope de las preocupaciones de los argentinos durante una década. Para el gobierno anterior era sensación. No. Y ahora empiezan a aparecer No. estos dos números que la verdad que son alarmantes. Digo, inflación, desempleo. Mira, yo creo que reflejan la realidad que vive el argentino hoy. La inflación que le modifica la vida permanentemente. Hoy veía que en un mes los medicamentos aumentaron el 6%. Exacto. Y los medicamentos más importantes en un año, en el periodo de gobierno de Macri, más del 300% algunos, inclusive los más sensibles que utiliza la gente. Después el desempleo, cada vez hay más gente que pierde el empleo y más tienen miedo de perderlos. Hoy Loma Negra está por cerrar una de sus fábricas. O sea, la verdad que la situación es complicada. Ahora, Víctor, yo te retrotraigo a la primera placa, que creo que la verdad fue bastante significativa. En cuanto al porcentaje, ahí lo tenemos. Todavía hay un cierto porcentaje de personas que evalúa el desempeño del gobierno como muy bueno y bueno. Bueno, la base, el 30, Exactamente. prácticamente. Mira, Bueno, hay otro dato que surgen de las encuestas, porque estamos hablando que los jubilados son el sector más golpeado, ¿no? Eso lo charlamos. Bueno, Sí. la mayor cantidad de personas de más de 65 años se inclinan por votar a Macri. Sí. Eso se ve en las encuestas. O sea, la mayor proporción de personas que van a votar al presidente Mauricio Macri en las elecciones son mayores de 65 años. Así que, ¿cómo puede ser? Uno de los sectores Hay más un golpeados, 30% de antiperonismo histórico. Y pero los ahí sub tienen- 40, ahí que también todavía nos tienen. llamaban la atención, obviamente Sí. los sub 40 votarían a Cristina. Así es. Sí, yo la verdad que creo que es un porcentaje razonable de que viene el gobierno construyendo, pero también hay que tenga un 26% significa que tiene más del 70% que no está de acuerdo con el gobierno. ¿Usted coincide con el Este, 30% de antiperonismo histórico de la Argentina? Mira, no sé el porcentaje. Hay un antiperonismo importante que este gobierno lo exacerbó Sí. y trató de echarle la culpa de todos los males al peronismo. Primero eran los 4 años, los 12, después fueron los 80, después no sé cuántos años más van a agregar. Bueno, Víctor, pero, de todas formas, a ese antiperonismo, o la oligarquía, o como quiera llamarlo, durante el gobierno de Cristina también se la exacerbó, hablando de que eran el mal, de que el campo, digo, se atacaron mutuamente durante 12 años y ahora estos 3,5 de Macri. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que esos sectores que vos nombrás con el peronismo siempre ganaron y sus fábricas no cerraban. La diferencia es que con el gobierno de Macri los pobres son más pobres, la gente sufre más, le aumentan el alimento, los medicamentos, la gente ya no puede sostenerse. Entonces esa es la diferencia de la construcción de un país. Hoy llaman a un diálogo porque significa el fracaso de 3 años y medio de gobierno. O sea, si ese llamado al diálogo no
abre las puertas no a 10 puntos, a una agenda abierta de garantizar el empleo de los argentinos, de garantizar la industria nacional, de fomentarla. Están cerrando fábricas, están cerrando toda la industria nacional que se abrió durante un tiempo, hoy está cerrando. Si ese diálogo no garantiza eso, va a ser un simple álbum de fotos que van a mostrar y que no va a servir nada. O sea, yo creo que hay que llamar un diálogo verdadero. Hoy la Iglesia le pidió que sea agenda abierta, no 10 puntos, que seguramente esos 10 puntos se lo ha pedido el Fondo Monetario. Tiene que ser un diálogo, agenda abierta, de cómo garantizamos 3 cosas. La primera, el trabajo de los argentinos. La segunda, la industria nacional. Y cómo ayudamos a la gente que hoy está sufriendo, que está mal, que tiene hambre. Se abren comedores todos los días, merenderos todos los días en las zonas más pobres de la ciudad de Buenos Aires. Y ni siquiera, no te digo en la provincia, en la ciudad todos los días pasa. Igual, Víctor, partamos de la base que no le abrió la puerta al diálogo a la UCR, que es la fuerza con la que llegó al poder. Digo, complicado que se abra a todos los demás partidos. Claro. Y eso solamente es una autocrítica que tendrá que hacerse, o que se estará haciendo el Cambiemos, o la pata pro de Cambiemos. Mirá, si no se lo hace a sus aliados, va a ser difícil que busque un acuerdo con los que no lo son. Digamos, para mí realmente la situación es crítica y eso amerita que llame a todos a una agenda abierta, porque si el diálogo es para seguir por el mismo camino, no va a ir nadie. Porque este camino nos está llevando a eso. Alarcón, cada vez que escucha la palabra planes sociales, desocupación, hace caras. Sí, le agarra urticaria. ¿Qué quería decir, doctor? No, quería decirle a Víctor, que no lo conozco, pero el peronismo de la ciudad es un ejemplo de oposición. Mire lo que voy a decir, es un ejemplo de oposición. Porque ha permitido que la ciudad crezca. Ha hecho oposición, pero no destructiva. Y esto que llame ahora el gobierno tarde o temprano, era lo que estaban pidiendo justamente toda la oposición. O sea que me parece genial. Yo le voy a comentar algo. Hoy me levanté, agarré un diario. Dice, no trabaja ni estudia más de 1 millón de jóvenes. Como consecuencia de la crisis económica, dice, en el país hay 1.145.000 chicos que no trabajan ni estudian, que son proclives a la delincuencia. ¿Qué diario es? Ahora le digo, agarré el diario y lo leí. Leo otra parte de la tapa del diario. Otra misión del fondo llega para revisar las cuentas. ¿Qué dice? El fondo pide que se ejecute la mora de los hipotecarios. Y en otra parte dice, el ministro de Economía tiene confianza porque esto es un problema económico. No hay acá un problema político, no hay un problema económico. Sí, lo leo y de otra parte, tapa del diario, los gobernadores peronistas están en pie de guerra y pasado mañana exigirán al gobierno que cumpla con los compromisos de coparticipación. Y digo, no, esto no puede ser, si ahora hay 18 provincias que están con superávit, que le entregan la coparticipación. Miro, me equivoqué, era un diario del año 2002. O sea, estamos igual. Vino preparado, Alarcón. Estamos igual. Entonces, ¿de qué se quejan? ¿Por qué no decimos la verdad? Que desde que comenzó la democracia, la pobreza creció. Siempre hubo desempleo, siempre hubo una inflación altísima, que algunos gobiernos taparon, otros. ¿Por qué no dicen la verdad? Doctor, porque se unamos y pongamos política de Estado, pero no mientamos más que en estos 3 años se cayó todo, que si esto ya viene hace rato. Bueno, vamos, Coco, porque lo hablábamos recién. Los números con respecto a posibles candidatos, que en realidad, y ahora se lo vamos a preguntar a Cele de Fierro, porque siempre miden a Cristina y a Macri. Sí. A la izquierda la dejan afuera. Así, bueno, vamos a... Mirá, a ver, en su opinión, ¿a qué candidato votaría si las elecciones fueran hoy? ¿No? Macri, 30,8%, Labaña, 13,1%, Massa, 5,7%, Urtubey, 2 puntos, Cristina Fernández de Kirchner, 35,3%. Acá están los puntos de diferencia que estábamos hablando, que se recortó la brecha. Se recortó la brecha, menos de 5 puntos. Del Caño, 0,8%. Otros candidatos, 4,9%. Falta José Luis Espera acá, que siempre aparecía ahí con Nicolás del Caño. Y 7,4% de indecisos. Primera vuelta. Ahí aparece del Caño. Cele, ¿es el candidato de la izquierda? ¿Ustedes forman parte del FIT? No, nosotros justamente lo que está van a ir a pelear el lugar. Hemos puesto a disposición desde un primer momento la precandidatura mía para abrir el debate, porque lo que entendemos es que ante esta situación y para salir de esa polarización hace falta mostrarle al resto de la población que hay otra alternativa
y que la izquierda puede ser una alternativa si vamos todos juntos. ¿Van a primaria? Unidos. ¿Con Del Caño? Nosotros estamos abiertos a discutir que se pueden integrar las listas donde tengamos todas las organizaciones de izquierda visibilidad en esas listas o internas abiertas, las primarias, distintas formas puede haber. Nosotros apostamos a que esa unidad es la que hace falta para pelear y contraponer a los viejos partidos, a los partidos del sistema, a quienes quieren seguir atados al Fondo Monetario Internacional, una alternativa de izquierda. Ahora, ¿qué crees que pasaría, Cele, en caso de que Cristina no se presente? Y ahí hemos visto esas encuestas el día de ayer, están intentando plantear alguna otra variante. Lo cierto es que hoy el gobierno está muy devaluado, entonces comparándolo con cualquier otro candidato, Macri termina enfrentándose, hasta perdiendo balotaje, no siendo solamente Cristina la candidata. Si Cristina no se presenta, se complica más la estrategia del gobierno. Perdón, Claro. perdón que interrumpa, pero no entiendo cuando dice Macri está devaluado y tiene casi un 30% de intención 30% de voto de antiperonismo. contra la izquierda, Poné la base. contra la izquierda que no debe llegar ni al 5. No entiendo. ¿Cómo están ellos entonces? Si Macri está devaluado, ¿cómo están ustedes? ¿Pero qué hacemos Y con pero la es minoría? que No, lo que Macri te- lo que te- es lo que- el lo que- presidente que lo que te- gobierna este país. Pero seguro 3 lo que años y quiero medio. decirte, que decir que alguien que tiene el Entonces, 30% está devaluado, no. Hay que respetarse. Yo insisto. O sea, ustedes lo que miren el peronismo de la proponen ciudad es- como ayuda y el país crece. Sí, Entonces, y no nosotros empiecen lo estamos criticando, denunciando desde un primer ¿Qué momento país- porque qué país crece? el macrismo... No, que digo, el peronismo de la ciudad con una oposición dura, la ciudad crece. Y bueno, mañana por ahí el peronismo gana. Así tiene que ser esto, ¿no? Que La palo, ciudad palo y que crece. el país Bueno, explote. tendríamos que ver los números de la ciudad porque es en la ciudad donde se abren comedores todos los días, donde se muestra que no hay vacantes para los niños, para Pero las hay un peronismo escuelas constructivo en la primarias. ciudad. Sí, Tenedlo en pero cuenta, nosotros no más es, que no es con constructivo ustedes que es- lo único que ustedes quieren es que hasta hace poco que Macri caiga. Yo me acuerdo cuando decían, no va a durar un año, el helicóptero, hiperinflación, se va. Mirá, Decían, o sea, lo que hasta ustedes ayer proponen- decía que explotaba el dólar. Y como se le va cayendo todo, ¿por qué se reúnen ahora? Porque pensaban que Macri se iba antes, desde 1928 que no hay un presidente no peronista. Entonces se encontraron con esta situación y dicen, no, bueno, no, resulta que ahora Macri camina de un lado, camina del otro. No, está Ahora- llamando. Vos lo que proponés... Estamos Yo- bárbaros, Yo digo, si Cristina no se presenta, como dijo recién Camila, ¿la izquierda recibiría parte de ese voto kirchnerista? Y en algunos sectores seguramente. El problema es justo poder plantear cuál es la alternativa. Yo lo que no comparto es que lo que propone este señor es seguir aguantando que siga existiendo y siga creciendo la pobreza, porque claramente no debes vivir en este país, ni en Capital Federal, ni en ninguna de las provincias, porque lo que crece día a día es la pobreza, es la desocupación. Desde 1982 Entonces, crece la pobreza. ¿cuál es Se ve la que no te situación? enteraste. Y fue la Sí, peor, la pero peor fue con la de Dual, de 57%. nosotros lo venimos discutiendo desde hace años, no es de hace pero 3 ustedes años. discuten, Vos lo no que se- defendés... son 10 vos lo partiditos, que no se pueden defendés- unificar ustedes. Vos lo que defendés No dan ejemplo de es- unión ustedes. Bueno, Sienten lo de la no me izquierda, no dejes se terminar pueden de hablar. que Alarcón, no hay Alarcón, negocio. déjeme- Después nos dice que no somos Perdón, democráticos perdón, nosotros. tenés razón, tenés O sea, razón. Yo lo que dejá creo- terminar de hablar porque me parece que es lo más justo. Vos lo que defendés es justamente que este gobierno siga hundiendo a todo el país. No podés defender que 1 de cada 2 niños esté por debajo de la línea de pobreza. No podés defender que 1 de cada 3 argentinos tampoco lleguemos a la línea de pobreza. Entonces, en ese sentido, yo no sé qué es lo que defendes y cuando defendes al peronismo, justamente nosotros lo denunciamos porque ayuda a gobernar No, este para nada, gobierno no. con Cele, estas medidas. dame Porque de de- 250 leyes a nivel nacional, no solamente en la provincia, a nivel nacional 190 le Hacen votó una el posición PSOE. Cele, como déjame Entonces- introducir con Juan Manuel otro escenario. Se viene hablando del plan B, el plan B con B El corta. plan B con B corta. Vidal, que ya lo dijo por lo menos en 3 o 4 actos, que dijo yo voy a poner el hombro y el corazón, la garra en la provincia de Buenos Aires. Pero me da cómo cambia. Plan Sí, B que mirá, partió de Cambiemos, El la versión del plan presidente B. Mauricio Macri dijo yo soy el candidato también. Pero bueno, No hay mirá, duda que es él. mirá en este escenario donde no está Mauricio Macri y sí está la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. La diferencia ya está dentro del error estadístico, ¿no? Vidal, 36,3%. Empate técnico. Sí, 36,3% de intención de voto. Cristina Fernández de Kirchner, 37,7%. Y aparece en el medio Labaña con casi 15 puntos. Del Caño lejos 1-1. Y otros candidatos, si no sabe, ahí más o menos tenés el 10%. Ahora, Coco, este panorama es similar al 2015, porque Labaña, en ese caso fue Massa, terminó definiendo el balotaje. Es un escenario parecido. No, a ver, todos los porotos cuentan acá, todos los votos sirven, porque Claro. seguramente va a haber balotaje. Entonces, bueno, a ver cómo vas a tejer las alianzas, quién se va a aliar con quién. Víctor, No, yo quería decir algo. El peronismo hace una oposición constructiva en la ciudad, pero la verdad
la ciudad también es Macri. O sea, el 2018, 130.000 pobres nuevos tiene la ciudad. La ciudad de Buenos Aires bajó la clase media casi 5 puntos en un año. Digamos, la verdad, el gobierno de Macri es tan malo, pero tan malo que se lleva puesta la ciudad más rica de la Argentina. O sea, hay que hacer una oposición constructiva, pero la verdad también hay que decir estas cosas, porque se está llevando todo puesto este gobierno. ¿Crees que es un fracaso total? ¿Cómo? ¿Un fracaso total crees que es? Yo creo que es un fracaso total, fracaso absoluto, porque está perjudicando la vida de la gente, le cambió la vida a la gente. Lamentablemente, yo soy peronista desde siempre y quiero que le vaya bien y quiero que termine. No soy de esos que fantasean con que se vaya antes, no. Quiero que termine porque lo eligió la gente y nosotros debemos haber cometido algunos errores para que no nos votaran. ¿A usted no considera que inclusive con esta propuesta del decálogo el gobierno separa oposición constructiva de oposición inactiva, que es lo que realmente casi hubo en 3 años? La verdad que no hubo oposición inactiva, hubo una oposición que más peleada entre hace ellos, un año y medio, el primer año y medio de gobierno de Macri, lo ayudó a gobernar. Por eso le digo. Yo lo vi, por ejemplo, la CGT lo está ayudando hasta ahora, lo está ayudando a gobernar, lo está ayudando a que termine, le está dando las posibilidades a la sociedad, porque si tiene un 30%, quiere decir que gran parte de la sociedad le está dando la posibilidad que cambie, le está dando la posibilidad que tome otro camino. Y este gobierno lo único que hace es profundizar políticas que no dan resultado. Ahora, si la ciudad está tan mal, ¿por qué la mayor cantidad de los votantes del PRO están en la ciudad? Porque la ciudad históricamente fue así. Nosotros, el peronismo nunca tuvo la posibilidad de gobernarla. Cuando llegamos, el gobierno más cercano al peronismo fue el gobierno de Ibarra. La ciudad, como todas las ciudades de la Argentina, son reacias a un gobierno peronista. Nosotros creemos que tenemos que conquistar al electorado de la ciudad, darle una oferta electoral y demostrarle que podemos gobernar mejor esta ciudad. O sea, yo creo que nosotros podemos hacerlo mejor. Obviamente tenemos que convencer a la gente, seducirla, demostrarle que somos capaces de hacerlo y lo vamos a hacer. O sea, Celeste, no tengo ninguna duda que lo vamos a hacer. Sí, no, quería preguntarte, porque la mayor paridad, a ver, en estas encuestas que estamos viendo, son entre mujeres. ¿Crees que la definición está justamente entre mujeres? No sabría. Me parece que justo en este caso muestra que son 2 mujeres las que están al frente, pero me parece que es parte también de un debate que siempre planteamos, que no siempre solo el hecho de ser mujeres hace referencia a defender los derechos de las mujeres en general. Entonces me parece que eso vuelve al plano de cuál es el proyecto político que se lleva adelante cada uno de los sectores. Sí, está claro que en el último periodo las mujeres hemos tomado la posta o hemos crecido en relación a los lugares que estamos ocupando en la política, pero no en relación a justamente cuál es el proyecto que lleva adelante. Yo, lo cierto, en función de lo que decía él, creo que es algo que me parece que es de remarcar, que es algo que venimos planteando, que el peronismo ha ayudado a gobernar al macrismo en todo este tiempo. Entonces, plantearse como oposición para nosotros es bastante lamentable que lo sigan diciendo, porque son quienes les han ayudado, es justamente los sectores del sindicalismo quienes le siguen dando oxígeno a este gobierno. Nosotros no estamos de acuerdo en el aguantar y aguantar, porque aguantar y aguantar es que nuestro país se siga destruyendo, que se siga destruyendo la población, los trabajos. Entonces, en ese sentido, me parece que es claro que lo que hay que hacer, hay que dar una vuelta completa al proyecto político del país, y este gobierno ya no da para más. Jorge, ya te damos la palabra. Dejanos sumar esta placa, que esta es: si las elecciones fueran hoy. Hoy, sí. Hoy. Si hoy tenés que ir a votar. Si hoy fuera octubre. Sí, hoy fuera octubre, ya tenés que votar. Y el panorama vuelve a poner a Macri. A Macri en segundo lugar, más de 30% de los votos también, importante cantidad de votos, pero a 5 puntos menos que la gobernadora bonaerense, digamos, ¿no? Por eso tanta presión, tantas versiones de que la candidata tenía que ser Vidal, que el candidato no tenía que ser Macri. Bueno, en esta opción, mira, tenés 31,6% de Macri y 6 puntos arriba a Cristina Fernández de Kirchner, también achicando la brecha, ¿no? Y fíjate La Baña creciendo, 17
17%. Y la izquierda también, Y la 0,6 puntos. La izquierda también. Estaba Y en otros, 0,5. otros candidatos, dentro de los cuales debe estar el liberalismo, ¿no? José Luis Esper, 6% y amplia cantidad de indecisos. Jorge. No, bueno, dos cositas. Me sorprende que diga, y lo vea mal, que el peronismo ayudó a Macri a gobernar. Sí, justamente el deber de la oposición es colaborar, no hacer una obstrucción por hacer nada más, porque eso perjudica al pueblo. Primer Sí, punto. es gobernar Segundo el punto. ajuste, digamos. Segundo punto. Bravo. Miremos la historia para atrás. El gobierno anterior cometió, a mi manera de ver, 3 pecados capitales. Uno, una gran corrupción. De hecho, tiene desde el vicepresidente, ministro y demás presos. Y a la candidata con bastante procesamiento. Después, segundo, desaprovechó una oportunidad única económica. Única en el país durante muchos años. Los 10 años del kirchnerismo con la soja a 600 y pico y el petróleo a $150, lo desperdiciaron enormemente. Una oportunidad única. Y la más brava, la más complicada para mí, que es que le hizo mal al país, es hacerle creer a la gente que podía vivir pagando el 10% de lo que costaba generar la electricidad, el 30% de lo que costaba generar el gas. Y con este tema de los planes Vagar. Doctor, este tema de los planes Vagar. Doctor. Este tema de los ¿Cómo planes Vagar, ¿qué planes hizo? Vagar, doctor? No, Sí, son planes Vagar. plan Le llaman planes trabajar. trabajar, pero son planes Vagar. Este tema de los planes Vagar, ¿qué hizo? Que mucha gente se olvidara de la cultura del trabajo. Que tuviéramos este problema que yo le acabo de leer en el 2002, ya 1 millón y pico de chicos ni trabajaban ni estudiaban. ¿De qué diario lo leyó? De la Nación, 2002. Después te doy la fecha si querés la tengo acá. Luis, ¿qué es eso que estamos viendo? Esa placa transparente. Estamos viendo una ratificación del presidente Donald Trump. ¿Me está preguntando esto? Sí. Hello, Mr. Mr. President. President. Habló con el presidente Mauricio Macri en la misma línea casi que se pronunció el otro día el presidente de Brasil respecto a que el rumbo económico es este. Los mandatarios se comunicaron telefónicamente, según informó Washington, la Casa Blanca. Esto no parte de la usina informativa de Cambiemos ni de Durán Barba. El mandatario americano, recordemos que en su momento el gobierno macrista había apostado por no este candidato, no ¿Cuál es el hubo mandatario? Hillary. ¿Cuál es el mandatario americano? el mandatario americano, Donald Trump. Bueno, americanos son todos, Macri también. Bueno, pero América para los norteamericanos es mi resumen. Lo que te quiero decir es que Donald Trump, que para muchos está haciendo peronismo en Estados Unidos, apoya el esquema liberal y lo hace expresamente y en momentos claves, en la semana de la convocatoria al consenso. Habló con el presidente Mauricio Macri, ya es nota en algunos medios, y de alguna manera destacó que abordaron temas de las medidas económicas de Cambiemos, que obviamente tienen en línea directa con el Fondo Monetario, el endeudamiento tomado por el gobierno, y también temas regionales donde somos todos adultos, está incluida la situación de Brasil, Venezuela, Bolivia, Chile y también Perú respecto a mercados económicos y futuro inmediato del Acuerdo del Pacífico.